Buenos días, iglesia, bendiciones para todos. Amén. Bueno, cuando el pastor hablaba de las piedras me recordé, una vez lo comenté, pero me recordé y me dio mucha risa. Si Dios pudo usar una burra para que le hablara a un profeta, ¿cómo no me va a poder usar a mí esta mañana? O sea que es una bendición, yo creo que estamos salvados todos. Es verdad que llegó mucha gente después que se apagó la luz. Entonces yo creo que mientras el horno va calentando, yo creo que sería bueno que usted se volteara al que tiene al lado y le dijera bienvenido, qué bueno que estás aquí. Hay gente nueva que está viniendo, que nos está visitando. Adelante, detrás, a los lados. Es una bendición que estés con nosotros. Amén, porque somos una familia y tenemos que sentirnos así. Gloria al Señor. Pues bueno, bienvenidos todos los que nos visitan. Es un gozo poder compartir esta oportunidad. Me siento privilegiado. Creo que siempre es buen tiempo para hablar del Señor. Amén. Creo que es una de las cosas que nunca pasará de moda. Porque cuando llegan las cosas del Señor a nuestras vidas o en un momento oportuno, y estoy seguro que a más de uno nos ha pasado, que llegó en el momento justo, en el lugar preciso, para salvarnos, para restaurarnos, para darnos otra oportunidad. Entonces creo que hablar del Señor es algo que nunca va a pasar de moda. Quiero decirte en el nombre de Jesús, con toda propiedad, que creo que Dios va a hablar hoy a tu vida, como lo habló y lo ha estado hablando a la mía. Creo que hoy va a ser un día muy especial, porque se van a remover muchos cimientos y muchas cosas no van a ser igual a partir de ahora. Yo lo creo y yo lo declaro en el nombre de Jesús para tu vida. Porque cuando nosotros caminamos creyendo que Dios va a hacer algo para nosotros, o por nosotros más bien, entonces debemos también aceptar que eso va a ocurrir. Muchas veces como cristianos, o como creyentes, o como conocedores del Señor, caminamos solo en lo que la Biblia dice, pero no todos caminamos en esa verdad, no todos nos apropiamos de esa verdad. Y posiblemente hemos caminado y hemos avanzado, hemos crecido, hemos vivido mal, vivido bien, hemos tenido poco, tenido mucho, y eso nos ha llevado a un punto donde nos ha enseñado a confiar más en nosotros o a desconfiar en algunas cosas en nosotros mismos, de nosotros mismos. Y esa esperanza, hoy yo les quiero hablar de esa esperanza que es contra esperanza. Quiero hablarles de una esperanza contra esperanza. Y para ello quiero que lea conmigo en 2 de Corintios, capítulo 1, del 8 al 10. Y dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos ¿qué? Perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pareciera que hubiera una contradicción, pareciera que Pablo dice, hemos perdido toda la esperanza, pero en el versículo 10 dice, pero teníamos una esperanza en Dios, que venció la muerte y que nos ayudaría a vencer, a salir de esta situación. La esperanza es algo que puede ser lleno de un poder tan importante en nuestras vidas que nos va a condicionar la forma en que vivimos. Si nuestra esperanza está basada en nosotros mismos, entonces ocurrirá que solo tu vida dependerá de lo que tú puedes hacer. Hoy yo quiero hablarte de un principio muy importante y que creo que es revelador, muy revelador, y tiene que ver que este principio que cuando nosotros perdemos la esperanza en nuestras propias fuerzas, es cuando comienza a crecer la esperanza en Dios. Es cuando Dios comienza a obrar su trabajo en nosotros. Es cuando Dios comienza a operar
en aquello que no podemos lograr o no pudimos lograr en este momento. Entonces, quiere decir que esta esperanza que Pablo decía en el versículo 10 viene a ser mayor que la esperanza que yo puedo tener en mi dinero, que la esperanza que yo puedo tener en mis fuerzas, que la esperanza que yo puedo tener en todo lo que me rodea. Es normal caminar conforme tú puedes avanzar. Es normal llegar hasta donde puedes llegar. Mi abuela tenía un dicho y decía, cada uno se arropa hasta donde le llega la cobija, no más. Y a lo mejor tú has tenido más suerte y tu cobija es más larga que la de otro. Y eso te hace sentirte más seguro. Pero ¿qué pasaría si esa cobija se perdiera? ¿Qué pasaría si esa cobija en la cual tú estás descansando o con la cual tú te cubres de frío ya no estuviera en tu vida? ¿Dónde quedarías tú? ¿Cómo quedarías tú? ¿Desprovisto? ¿Solo? ¿Sin nada? ¿Con poco? ¿Con mucho? ¿Cuál sería tu verdad si fuese así? Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta y está en Lucas y es acerca de la mujer, Lucas 8, habla de la mujer que un flujo de sangre. Dice que duró 12 años gastando todo lo que tenía en médicos para tratar de solucionar o que hubiera sanidad en su cuerpo. 12 años y gastó todo hasta que escuchó de Jesús. Y dice que con solo tocar su manto, creyendo en en el poder de Jesús, su vida, su cuerpo fue sano. Porque Jesús sintió que poder salió de él. Y a mí me dice esto, que no importa cuánto tú inviertas en ti mismo, no importa cuánto tú gastes, no importa cuánto dinero tú tengas, si todo lo haces fuera de lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para ti, en vano será. En vano será. Por eso el Señor se acerca a nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos, porque lo que Dios desea es que nuestra vida sea dispuesta en esperanza hacia Él. Si esta mujer hubiese tenido todavía dinero para aferrarse, hubiese seguido yendo a médicos y a lo mejor Jesús hubiese pasado de largo ese mismo día. Si la mujer hubiese tenido más amistades, mejores conexiones, hubiese seguido intentándolo y posiblemente el resultado hubiese sido el mismo. Jesús siempre se presentará y estará en esos momentos en donde tú tienes que entender, decidir, correr por tu esperanza o sencillamente que tu esperanza sea depositada en Él. Hay un segundo ejemplo, David. En Primera de Crónicas 21, David llama a su jefe de guardia, Joab, y le pide que haga, su jefe de ejército, y le pide que haga como un censo. Él quería ver, pero antes empezando el versículo, habla de que vino el diablo y creó esa confusión en la vida de David. David era un guerrero, era un capitán, era el rey de Israel y estaba viviendo pues muchas victorias importantes. Y creo que David comenzó a llenarse de mucha confianza. Y dijo, ¿cuántos soldados tendremos? Digo yo, ¿qué pensaría esto para mandar a hacer este censo? Porque el resultado del censo es, las cuentas eran solo cuántos guerreros habían. Y me imagino que le diría a Joab, pues bueno, de guerreros a pie tenemos tantos, de a caballos tantos. Pero Joab no estaba de acuerdo con esto. Joab no lo quiso, pero sin embargo en obediencia lo hizo. Y David recibió estos números y yo siento que la sensación de lo equivocado que estaba David es porque ya David no quería o no estaba confiando en la providencia de Dios para ganar las batallas, sino que empezó a confiar en el ejército que tenía, empezó a confiar en la fuerza que tenía, empezó a confiar en todo lo que había logrado. Y vino palabra directa de parte de Dios para David y empezaron a morir personas. Hasta 76,000 personas llegaron a morir hasta que David comenzó a retroceder y a recordar lo que Dios había hecho por él. A entender que no se trataba de lo que él había logrado en sus fuerzas, sino de lo que Dios había hecho en su providencia. Y es allí donde David comienza a recapacitar. Y lee conmigo Salmo 26. David escribe este salmo y dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido,
lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Fue una lección tan grande lo que David pudo haber experimentado al ver que su confianza siendo depositada en lo que no era de Dios, sino en las fuerzas humanas, en lo que había logrado, en lo que posiblemente había obtenido por sus propios méritos, eso le alejó automáticamente de lo que Dios quería para él. Y fue cuando él entendió que no hay nada más grande que la provisión de parte de Dios. Amén. Que la bendición que Dios puede traer. En el Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Yo no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Pero ¿qué tuvo que pasar David para llegar a esta conclusión de reconocimiento? ¿Por qué David tuvo que pasar, o el pueblo pasar, por esta incesante situación cuando automáticamente perder la confianza en Dios genera un sinfín de problemas? Ya no hablaba de que el entretenimiento lo usa mucho el enemigo para causar esa confusión, y es cierto. El diablo hará cualquier cosa para que no pongas tu atención y para que no pongas tu esperanza en Dios. Hará cualquier cosa. Te llenará de estudios, te permitirá tener cosas, te permitirá tener lujos, te permitirá alcanzar cualquier cosa posible humanamente, con tal que tu esperanza no esté depositada en Dios. Tenemos que tratar de cuidar lo que nosotros somos como personas. Tú eres una persona, alguien lo explicó una vez así: somos sensoriales. Nos guiamos por la vista, por el gusto, por el olfato, por el tacto, por el oído. Y por allí basamos nuestra vida en estos sentidos. Pero se nos olvida que somos un espíritu. Hágale al que está a su lado. ¡Bu! Somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú en nutrir tu cuerpo? O sea, no sino tus sentidos. ¿Cuánto tiempo inviertes tú en la televisión, en el disfrute, en el hobby, en las cosas interesantes de la vida, en las que te producen cierto placer? ¿Cuánto tiempo inviertes? Compáralo con lo que inviertes en nutrir el espíritu. Compáralo con el tiempo que inviertes en llenarte del Señor, en buscar su presencia, en derretirte delante de Él, en estar en silencio, en orar, en cantar, en estar a solas con Dios. Compáralo en tu vida propia, compáralo. Ahora, ¿qué pasa con el alma? El alma es diferente, porque en el alma entra y juegan muchas cosas más. Circunstancias que han venido a nuestras vidas, que nos han afectado, que nos han hecho doler, llorar, frustración, he perdido, estoy solo, estoy sola, no me ha ido bien, tengo desorden, tengo carencias. Hay muchísimas cosas más que hay que tomar en cuenta, pero la parte sensorial no va a suplir la parte del alma. Pero la parte del espíritu sí va a nutrir la parte del alma. Por eso es que a Dios le interesa que nuestra conexión sea entera, completa, pura, honesta con Él. Amén. Es necesario, porque si no la iglesia no va a poder avanzar. Hablo como persona, no vas a poder avanzar, siempre va a ser una monotonía. Vendrás un domingo sí, un domingo no, sí yo estoy sirviendo, sí yo estoy ayudando. Pero ¿qué pasa con tu crecimiento? ¿Qué pasa con tu vida? ¿A dónde la estás llevando? ¿Qué pasa cuando sales de esa puerta? ¿Qué haces cuando estás? ¿Cómo te sientes cuando no estás aquí? Cuando no estás adorando en los 45 minutos de alabanza o los 30 minutos de predicación, o en los 30 minutos de oración. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué los nutre? ¿Qué lo alimenta? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En dónde estás depositando tu esperanza?
En el tiempo de guerra, en el tiempo de paz, en el tiempo de pandemia, en el tiempo de libertad, en el tiempo de hambre, en el tiempo de sequía, en todo tiempo tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en aquel que es nuestro sanador. Posiblemente yo oraba el otro día y pensaba y decía, qué tremendo es cuando uno recibe una noticia médica o estás a la espera de un diagnóstico médico que no te va a dar, que parece que te va a afectar. Qué difícil cuando estás en un punto así. Qué difícil es cuando tienes una deuda por pagar y no sabes cómo pagarla. Qué difícil es posiblemente cuando estés en una situación donde no sabes cómo resolverla y no sabes qué hacer. No sabes a quién pegarle primero. No sabes cómo tratar de resolverlo. Y recordaba cuán lejos estamos de vivir en milagros, entre milagros. Pensamos que los milagros son cosas que ocurren a los más necesitados. O no va conmigo porque yo cobro paro, no va conmigo, los que no tienen paro. No, nosotros tenemos que aprender a vivir en esto. Y para poder vivir entre milagros tenemos que aprender a considerar que la oración debe ser parte fundamental de nuestra vida. No importa que no diga amén, los ángeles dijeron amén. Está un angelito por aquí. ¿Cómo ves la oración en tu vida? ¿Cómo la ves? ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Amén. ¿Cuánto hablas tú con Dios? Siempre. ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto forma parte de Dios de tu vida? Espera que voy a hablar con Dios. Hoy no he hablado con Dios porque no me he ido al lugar aparte y orar. Tu oración es parte de tu vida. Mira, yo conocí una hermana que ya está con el Señor y ella vivía orando, literalmente, orando, hablando con Dios. Y claro, quien la ve decía, la perdimos, está loca. Porque es que, ¿tú qué opinas, Señor? Sí, pero no sé, bueno, Señor, tú mandas. Iba y hacía algo y tú te quedabas frío y decías, no puede ser. ¿Puede existir una relación tal con el Señor de esta manera? Sí, amén. Y es maravillosa. Es maravillosa. Imagínate que vas a un examen de los que están ahora por los exámenes y se te olvidó una pregunta y le puedes decir, Señor, ¿cuál era la respuesta de la 4? Amén. Gloria a Dios. Eso puede pasar. A mí me pasó alguna vez. No me dijo la respuesta, pero me dijo, acuérdate que leíste en el libro tal cosa. ¡Ay, verdad es esto! Yo tenía una compañera en la escuela primaria que ella tenía, cada vez que presentaba un examen, ponía una virgencita debajo del pupitre para el examen, pero no estudiaba, ponía nada más la virgencita. Y tú sabías cuando salía bien o cuando salía mal, porque la virgencita salía sin cabeza, le quitaba la cabeza a la virgencita. Y yo, ¿saliste mal? Pues sí, esta virgen no me... Venía el siguiente examen al día siguiente y veías a la virgencita con celo, la cabeza así puesta y metida. Bueno, Dios no funciona de esa manera, pero Dios está contigo en toda circunstancia y en toda situación. Número 1, quisiera hablarte de al ser hijos de Dios, debemos dar espacio a los milagros. No estamos acostumbrados a ver milagros y a dar espacio a los milagros. Estamos acostumbrados a resolver nosotros. Estamos acostumbrados a buscar las respuestas nosotros. ¿Quién fue? Es como cuando te llega tu hijo y va que me han pegado en el cole. ¿Quién fue? Vamos allá. Y cuando ves que el papá es más grande que Juan Carlos, dices, bueno, hijo, vamos a orar por esta situación para que Dios la resuelva y buscaremos la manera. Pero no te metas más con ese niño, ¿vale? Cuando él venga, tú quítate. Cuando ya nos vemos abrumados y vemos que, entonces donde empezamos a buscar un milagro. ¿Se da cuenta que el horno se ha ido calentando poco a poco? Vamos mejorando. En Lucas 11, 5, 10, para mí fue una palabra tan reveladora, que quiero que lo lea conmigo.
Y me llama la atención porque los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a predicar para caerle mejor a la gente. Señor, enséñanos a cómo llevarnos bien con todo el mundo sin morir en el intento. Señor, enséñanos a pescar o enséñanos a... No, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Interesante eso. Yo supongo que veían a Jesús orar con tal poder y con tal autoridad que decían, Señor, yo quiero un poco más de eso. Enséñanos a orar. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, tú ponte en situación, toca la puerta a medianoche, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, chico, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ya estamos durmiendo. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, cuando tú estés en una situación que no sabes qué hacer, sigue insistiendo, Señor, yo necesito que me ayudes con esto. Que aunque sea por no responderte porque eres su hijo, te va a responder, chico, sí, ya está, toma, te lo doy, ya está. Como este amigo tuvo que darle los panes por la insistencia. Por la insistencia. Muchas veces decimos, sí, y esto es una, ¿cómo se llama? Es un cliché, es algo que se hace con mucha frecuencia. Ves a un hermano y le dice, bueno, te cuenta algo y dice, vale, estaremos orando por ti, ¿vale? Oraremos por ti. Pareciera que fuera parte ya del saludo. Ahora te hago una pregunta retórica. ¿Has orado por eso? Es tan común decir, ostras, hermano, sí, la estamos pasando súper mal. ¿Y qué ha pasado? Tranquilo, estaremos orando por ti. Y te vas y ni te acuerdas de ese hermano. Si te acuerdas para decirle, oye, mi amor, ¿sabes que el hermano lo está pasando chunga? Y chunguísimo. Pero ¿oramos por esa persona? ¿Lo hacemos? No me responda con la cabeza. Es retórico, piénselo. Te dirá, sí, claro, yo sí. Amén. Pero necesitamos entender que la insistencia en la oración es primordial. No solamente llegar y decir, usted dirá, bueno, la palabra dice que cuando es, será. Sí, pero el Señor demanda que seamos insistentes en la oración. Demanda que intercedamos por algo. No podemos pretender pensar, Señor, tú conoces lo que estamos pasando y bueno, en el nombre de Jesús, tú resuelves esta cuestión, amén. No. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pedir por esta situación. He visto muchas veces que hay una situación presente y tratamos sencillamente de decir, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Y ya está, nos resignamos, nos conformamos. Nos conformamos a vivir así. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios es que Él quiere una iglesia que sea osada, que sea atrevida, que sea insistente, que no se caiga, que no se decaiga, que no se derrumbe. Ay, me dicen, no pasa nada, busco la vuelta por este lado, pero algo lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, porque no podemos dejar de insistir en lo que necesitamos pidiéndoselo al Señor. Si eso es una necesidad que tú tienes, a lo mejor sea una necesidad física, a lo mejor sea un problema económico, a lo mejor sea una situación familiar, a lo mejor necesitas orden en tu vida, en tus emociones, en tu corazón. Pues el Señor quiere que sepas que debes ser insistente, debes pedir, debes clamar, debes pedirlo con insistencia. Amén. No es sencillamente, Señor, encárgate tú y ya está. No, tenemos que aprender a dar espacio a los milagros porque los milagros llegan. Los milagros están, y no debe ser tan inusual, no debe ser tan, wow, sí, maravillémonos, pero un asombro natural porque nosotros somos los hijos del Señor. El Señor ha dispuesto un batallón de ejércitos de ángeles, de querubines, de serafines, dispuestos para servir, para ayudar, para proteger, para cuidar. ¿Cuántas veces no has orado por tus hijos, Señor, guárdalo? O has dicho, levantado la mano y dices, bueno, Señor, guarda a mis hijos, que les vaya bien, que estén bien. ¿Cuánto más no lo hará el Padre contigo?
¿Cuánto más el Señor no mandará a sus ángeles para que te guarden? ¿Cuánto más no hará algo especialmente poderoso en tu vida? Hace tiempo leí un testimonio en Estados Unidos, una ciudad. Había una sequía enorme, fue hace 50 años. Hubo una sequía enorme, enorme. Y era una ciudad, era en Mississippi, recuerdo que lo leí, y eso es por excelencia, pues es una zona de siembra, de agricultura. Y por supuesto, al haber sequía, pues no había siembra. Y estaban por perder toda la cosecha ese año. Y había una iglesia y había muchos granjeros que estaban en la iglesia, que eran miembros de la iglesia. Y ellos se reunieron y dijeron, hacemos un llamado de oración y vamos a interceder, vamos a orar para que la sequía acabe. Bueno, el miércoles a las 7:30. ¿En dónde? En la iglesia. Y empezaron a llegar los granjeros con sus cosas, sus vaqueros y sus sombreros y todo así, ¿no? De granjeros, unos en tractores. Y ven que llega uno de los más mayores con unas botas de goma a la oración. Y eso que ustedes están haciendo empezaron a hacerlo todo, a reírse del hombre. ¿Sabes las botas esas impermeables, no? De goma, de caucho. Y le dicen, hey, ¿a dónde vas tú? Es que yo no me quiero devolver para mi casa con los pies mojados. ¿Y sabe qué pasó? Fue el único que no se le mojaron los pies esa noche. Porque el agua que cayó fue tan grande que Dios respondió a la oración. Entonces, ¿por qué nosotros no andamos con esas botas de goma siempre? ¿Por qué no andamos pensando que Dios lo puede hacer? ¿Por qué no cambiamos la forma de pensar y decimos, sí, Dios lo puede hacer? Dios lo puede lograr. Porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Número 2, las oraciones no son muertas. Las oraciones no mueren con nosotros. Las oraciones que nosotros hacemos al Padre son eternas. No hay oración que tú hagas que muera, que caduque. Las oraciones son como una semilla. Las oraciones que tú levantas delante del Padre con lloro, con lágrimas, con alegría, con gozo, son oraciones que no morirán. El Señor las responderá. Es la semilla que hace, cae en tierra y luego que cae en tierra da su fruto, se convierte en un árbol para lo que fue dada. Y a lo mejor tú en algún momento ya ni te acordarás de alguna oración que has hecho por alguna situación, porque pensaste que bueno, son cosas que se dicen, es tan trivial decir si Dios quiere, ya es parte de nuestro vocabulario, pero no le damos la importancia que tiene. Esas motitas que a veces hay en los árboles que se caen y se las lleva el viento, pues las oraciones son todo lo contrario a eso. Las oraciones son semillas que dan fruto. Tú estás aquí por la oración de alguien y no necesita que lo sepas. Tú estás aquí porque alguien oró por ti, porque alguien dijo, Señor, bendice a Florinda. Señor, que Florinda algún día te conozca. Yo trabajé con Florinda hace muchos años en el hotel, fue mi jefa. Buena jefa, ¿eh? Señor, bendice a Florinda. Florinda está aquí. Ojo, no estoy diciendo que he sido yo. Estoy diciendo que cuando tú te levantas en oración, no da igual el protagonismo. Las oraciones no son muertas. Las oraciones tienen poder. Restaura la vida del que tienes al lado, de tus hijos. Si no son lo que tú querías que fuesen, ora para que sean lo que Dios quiere que sean. Átalos en el nombre de Jesús a eso. Si va a aplaudir, aplauda. Dele la gloria al Señor. Yo quiero ir ya avanzando porque nos quedan 2 horas y media y no creo que me alcance el tiempo. Pero sí quiero comentarles, hubo una oportunidad, una hermana que me pidió la oración hace muchos años y me dijo, hermano, venga acá, yo quiero que usted me ayude a orar por mi hijo. ¿Sí? Sí, es que ese es un sinvergüenza, eso no sirve para nada, eso es ¿cómo que se llama el coleto aquí? Eso es una fregona,
Eso no hace nada. Todo el día como un felpudo en la casa. Y tiene unas amistades. No, ese es un sinvergüenza. Me dijo un montón de calificaciones. Y yo le dije, pues vamos a orar por ese pobre hombre. Vamos a orar por él. Y oramos por él. Señor, te pedimos que ayudes al fulano y que lo bendigas y que tengas misericordia, Señor, alcance. Y la madre llorando. Y llorando. Y sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Gracias por orar por mi hijo. Que ese es un perro. Eso no sirve para nada. Ese es un sinvergüenza. Vamos a volver a empezar. Venga acá, vamos a orar otra vez. Señor, bendice otra vez. Deshacer. No podemos. No debemos. Debemos atar con amor, creer, declarar. Aunque los resultados a la vista no sean los idóneos, no sean los correctos, pero el Señor tiene misericordia, el Señor te alcanzará, hijo mío, el Señor tendrá memoria de ti. En el nombre de Jesús te ato al Señor. Y también un hijo también orar por sus padres, o orar por nuestros hermanos, o orar por una situación. Sí, es que la estoy pasando muy mal, pero en el nombre de Jesús yo declaro bendición. Sí, pero es que no tengo ni que comer, pero qué tal. Y bueno, sí, esta es la que me tocó, sí, esta es la vida, esto es lo que me tocó vivir a mí. Bueno, no pasa nada. Y vivimos quejándonos, pero entonces cuando nos preguntan, no, victorioso en el nombre de Jesús, yo oro. No tiene sentido. Eso es una esperanza contra esperanza. Tenemos que aprender a depositar en el Señor toda la esperanza, todas las situaciones que tenemos enfrente. Creo que estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados, a que las circunstancias, nos hemos acostumbrado a vivir así, a que las circunstancias vivan entre Dios y nosotros. Vivimos así. Es como que tenemos que levantarnos para ver si está Dios. Sí, ahí está. Señor, Dios quiere que eso cambie. Tenemos que aprender a meter a Dios entre las circunstancias y nosotros. Amén. Eso es vital, vital para entender esto que estamos hablando. Si no, no lo podremos lograr. Si no, es como usar una herramienta, utilizarla sin saber para qué sirve. No tiene sentido. No tiene sentido. Se pierde el propósito. Y el enemigo juega con esto, a que tú pierdas el propósito, a que tú pierdas la intención. ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? Pues vienen de una fuente, no son tu fuente. Y tu adoración, tu entrega, tu confianza, tu esperanza tienen que estar depositadas en la fuente, no en lo que sale de la fuente. Por eso es que muchas veces los propósitos que tenemos en nuestras vidas no se cumplen porque no entendemos cómo lograr que se cumplan. 3, orar bendice. ¿Cuántos creen esto? Orar bendice, orar trae bendición. Debemos bendecir nuestra tierra. Esto hará crecer nuestras raíces. Un árbol sin raíces no crece. Tú nunca vas a poder crecer en una tierra que te está acogiendo si no la bendices. Tú tienes que aprender a bendecir a España. Ora por Ecuador, ora por Venezuela, ora por Colombia. ¿De dónde vienes tú? Y España, ora por tu nación. Porque es la que te está dando, Dios es la que ha permitido para darte de comer, para cuidarte, para sustentarte. Si tú no echas raíces, si tú no amas la tierra donde estás, ¿qué haces aquí? No, pues mejor futuro para mis hijos. Bendice el futuro de tus hijos que te va a dar esta tierra. Tiene que ser así. ¿Y qué pasa con la iglesia? Igual. Estás en esta iglesia, asistes a esta iglesia, eres miembro de esta iglesia, eres parte de esta familia, bendice esta iglesia. Ora por esta iglesia. No veas solamente las patas chuecas. No veas solamente las sillas que nos faltan o que no están, o lo que está al revés o lo que está al derecho. Ora por esta iglesia, bendice esta iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar? Comenzarás a crecer, comenzarás a echar raíces, tus raíces irán a lo más profundo y vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán tormentas y no te moverás, porque tus raíces son profundas. Por eso la oración bendice. Levanta siempre tu boca para bendecir, aún en medio de la necesidad o en medio de una circunstancia difícil.
Número 4, la fe es un escudo de guerra. Hablaba del propósito. Si la fe es un escudo para la guerra, ¿qué hacemos usándolo para ir al supermercado? O para estar entre familia. El escudo no se usa para esto. El escudo se usa para tener fe en medio de los tiempos difíciles. El escudo está hecho en la armadura para protegerte de los ataques del enemigo. El escudo está hecho es para que tú te sientas seguro detrás de él. Entonces, si el escudo de la fe es lo que va a dar esa confianza para que tu esperanza esté depositada en Dios, comienza entonces a tener fe de que Dios va a resolver cada situación que se te está presentando. Comienza a creer que Dios va a traer respuesta. Comienza a creer que Dios va a traer solución. Comienza a creer que Dios va a mover al que tú menos te esperas para traerte una ayuda. Comienza a creer que Dios va a proveer lo que necesitas para poder cubrir lo que te está haciendo falta. Amén. Comienza a creerlo. Di, yo lo creo. Yo pienso que yo quiero creer en el Señor, que Dios va a proveer lo que hace falta. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo vives tú? ¿Vives con miedo? ¿O vives conforme? Ya pasa nada. Sí, mi abuelo era uno que le decía, abuelo, hay sol, ¿verdad? Calor. Sí, mucho calor. Y mi abuela pasaba y decía, pero yo veo una nube y yo creo que va a llover. Sí, seguro más tarde llueve, eso seguro. Él no se mojaba. No sé, es decir, estaba en el medio siempre. No se metía en problemas. Pero nosotros necesitamos meternos en problemas. Me explico. Ya va, que ya voy. Necesitamos radicalizar un punto. Y es que en Dios haremos proezas. Fuera de ahí, sí, lloverá, hará sol, me da igual. Pero en Dios yo haré proezas. ¿Eso es ser radical o no? Totalmente. Busqué en Google y ¿cuántas veces aparece la palabra no tengas miedo en la Biblia? ¿Y sabe cuántas veces aparece? 365 veces. ¿Sabes cuántos días tiene el año? O sea que hoy Dios te está diciendo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, yo te he dado lo que tienes y te llevaré a más. Tenemos que creer eso, amén. No tengas miedo, no seas conforme. Debemos hablarle a la montaña, quítate. Otra de las cosas que creo que no llevamos muy bien y que tenemos que aprender es una gran verdad, para mí una verdad revelada. Existen muchas verdades, como que sale el sol o sale la luna o respiramos aire, son verdades. Y a lo mejor no es una gran verdad revelada, pero la Biblia tiene verdades reveladas como tesoros. Y tenemos que aprender a buscar esas verdades. Y para encontrarlas tenemos que buscar. Por eso tenemos que leer la palabra. Y hay una verdad que a mí me encantó y me ha traído mucha bendición y está en Mateo 16. Dice que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres tal, otros dicen que eres tal. Y Pedro dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Guau! Muy bien, no te lo reveló sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aquí viene la verdad que a mí me ha llenado de victoria. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted dirá, vale, sí, yo lo he leído. Vale, mire usted. Somos de dos maneras. O vivimos de la provisión y de la misericordia, o somos conquistadores. ¿Qué tipo de iglesia eres o somos? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? Hay el que vive de la provisión. Señor, provéeme. Señor, restáurame. Señor, lléname. Señor, dame. Señor, necesito. Sí, es verdad. Todo eso es verdad. Y Dios te lo da. Porque es lo que estamos hablando. Pero hay otra gran verdad y Dios necesita que nosotros entendamos que tenemos que ser conquistadores. ¿Sabes por qué no avanzas del sitio o del lugar donde estás ahora? De la situación en que estás o de aquello que solo tú sabes y nadie más sabe. ¿Sabes por qué no avanzas de allí? Porque te has acostumbrado a vivir ahí. Pregunto, ¿una puerta es un sistema ofensivo
o defensivo? Cuando tú ves esas películas grandes, así como decía Rubén, que a mí también me encantan, y va un ejército completo a atacar a un reino, ¿qué es lo primero que cierran? No, las puertas atacan al ejército. La puerta es un sistema defensivo. ¿Y qué dice la Biblia? Que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán. ¿Qué quiere decir? Que la que está atacando es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender a atacar, a vivir conquistando lo que tenemos delante. Esa es la verdad. El Señor está diciendo, ese proyecto que tienes, sigue adelante porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque edificas la iglesia, edificas a los santos, llevas fruto. Entonces, si tienes que conquistar, tienes que entender que las puertas del infierno, que de las puertas del Hades, se han cerrado para que tú no puedas seguir conquistando, no para que te sigas defendiendo, no para que estés arrinconado, siempre llevando palo y sobreviviendo un día tras otro por la misericordia del Altísimo, pero ahí voy renqueante, pero ahí voy, gloria a Dios, este cuerpo se va desvaneciendo, pero el espíritu va floreciendo, cada día no puedo más, pero no importa, no pasa nada, que me voy a caer, que estoy llegando al abismo, pero Dios sabrá lo que va a hacer. No, Dios tiene control, sí, no pasa nada, sí, yo soy bueno, sí, pero no, la mentalidad de la iglesia tiene que ser otra, conquistadora, arreciada hacia adelante, porque la puerta que están cerrando no van a poder frenarnos, no va a poder limitar lo que Dios está haciendo o quiere hacer a través de nosotros. Esa es la verdad. No podemos limitarnos a pensar que solamente estamos para defendernos. El Señor nos va a ayudar para el ataque del enemigo. No, el Señor nos está preparando porque somos nosotros los que estamos atacando, los que estamos conquistando. Y finalizo. Un cuarto de guerra. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Eso está en Mateo 6. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ever, can you please touch the piano? ¿Tienes un lugar para adorar a Dios? Búscalo. Y ese va a ser el lugar donde comenzará tu verdadera amistad con Dios. Hemos pasado, mi familia y yo, una semana, 10 días muy difíciles. Porque nos vimos afectados de diferentes flancos. En testimonio, en credibilidad, en fe. Y yo le decía a mis hermanos que el primer versículo que se me vino a la mente fue: y cerrada la puerta, entra en lo secreto. Y por primera vez fui como mi padre. Me senté y no hice nada, físicamente hablando. Y lo llevé a oración con mi familia. Y pedí a Dios que reivindicara la injusticia que se estaba viniendo sobre nosotros. Eran muchos flancos, no era solo uno. Y salió una persona y dijo: esto que vale tanto dinero, yo te lo voy a hacer gratis. Salió otra persona y me dijo: no te preocupes, yo te ayudo. Vinieron muchos de ustedes y nos han abrazado y nos han bendecido. Y yo me sentía gozoso porque dije: cerrada la puerta. Durante el proceso, como que era por niveles, el más suave, el más difícil, y de repente vino un nivel mucho más fuerte, el más alto, y tenía que ver con mi testimonio, con mi dignidad, con todo lo que significaba para mí. Y me abatí,
porque no veía cómo lograrlo. Era mi palabra en contra de fraude. Wow. No puede ser. Y estando sentado, son esas cosas milagrosas que ocurren que tú no te las esperas, pero que existen de parte de Dios. Y una voz tan retumbante en mi corazón me repitió un salmo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Porque aún he de alabarle, esperanza mía. Quiere decir que aún hay tiempo. Aún estoy por hacerlo. Y de la noche a la mañana se despejó y se aclaró todo el misterio. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Y mientras el grupo sube para ministrar una canción, porque yo quiero que tú y yo entendamos, o que entiendas que lo que hay que hacer es decirle al Señor: toda mi esperanza la dejo en tus manos, porque los milagros son. Y yo no sé si tú te sientes culpable, o sientes que no te lo mereces, o sientes que no es contigo, o sientes que sencillamente no vas a dar el nivel. Te cuento esto. Una vez David, mientras estaba con su ejército fuera, regresó y encontró que un ejército extranjero se había llevado todas sus mujeres, sus hijos, sus hijas, a todo el mundo. Y dice que lloraron con amargura. Y David dijo: voy a buscarles. Y se llevó 600 hombres con él. Y durante el camino, que pudo haber sido escabroso, pudo haber sido difícil, pudo haber sido montañoso, pudo haber sido no sé cómo, dice que al llegar al estanque de Besor, 200 se quedaron porque no pudieron seguir. Y solo siguió con 400. Y con los 400 conquistó y reconquistó y encontró a su familia, encontró a sus mujeres, cada uno a los suyos, y regresaron con los 400 más los 200 más todo el pueblo. Y cuando llegaron al estanque, David saluda y ellos vienen a su encuentro y se saludan en paz. Dice la Biblia que David les saludó en paz. El rey les saludó en paz. El rey no le exigió: ¿por qué no viniste? ¿Por qué no luchaste como los demás? ¿Por qué no lo intentaste como lo intentaron ellos? ¿Por qué no arriesgaste tu vida como la arriesgaron ellos? No, David los saludó en paz. Y uno de los que sufrieron luchando para rescatar a las mujeres les dijo: pues a ellos no les toca nada. Si acaso devuélveles las mujeres, porque no pelearon con nosotros. No se lo merecen. No se lo merecen. Y David dijo: no. A cada uno le tocará una parte igual. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy ese decreto del rey sigue vigente en Israel. Y yo quiero decirte esta mañana que no importa por la situación, si fuiste tú que te quedaste en el estanque y no pudiste seguir avanzando, el Señor quiere pelear por ti. El Señor quiere ganar tus peleas y tus batallas, porque te va a tocar una parte igual. Te va a tocar una parte igual. Y yo quiero que en el nombre de Jesús, si tú sientes, esto no lo hagas por trivialidad, hazlo pensando que es necesario. Si tú crees que Dios tiene que comenzar a hacer en tu vida, y tú tienes que dejar de hacer para que Dios comience a obrar, vamos a cantar esta canción y vamos a entregarle al Señor nuestras fuerzas, nuestra esperanza.